Cristian Nodal y Ángela Aguilar habían tenido la oportunidad de compartir escenario en innumerables ocasiones, cimentándose como dos de las voces más destacadas de la música regional mexicana. Aunque ambos son jóvenes artistas con estilos marcadamente diferentes, lograban una conexión excepcional en cada colaboración, creando duetos inolvidables que resonaban en el corazón de sus seguidores. Sin embargo, esa noche, en medio de intensas luces, vítores ensordecedores y la energía vibrante de la multitud, algo estaba a punto de transformarse drásticamente. El concierto comenzó como cualquiera de los anteriores, con Nodal vistiendo su icónica chaqueta de cuero y botas vaqueras, proclamando su estilo desenfadado, mientras que Ángela, envuelta en un hermoso vestido tradicional adornado con colores brillantes, capturaba la atención de todos a su alrededor gracias a su carisma natural. La audiencia, entusiasmada, seguía cada acorde, cada nota, aguardando con ansias uno de los momentos más esperados, un dueto entre estas dos brillantes estrellas. Si disfrutaste este inicio, no olvides suscribirte al canal de Bombazos VIP y darle un like al vídeo. Los primeros acordes de la canción más anticipada comenzaron a resonar por el auditorio, y todo parecía perfecto. Las voces de Ángela y Nodal se entrelazaban de manera magistral, armonizándose con una fluidez que solo sus años de experiencia compartida podían proporcionar. Sin embargo, de repente, durante una estrofa crucial, Ángela cometió un pequeño desliz en la letra. Era un error insignificante, casi inapreciable para muchos, pero en la mirada de Nodal, ese breve instante se sintió como un peso abrumador. Una sombra de descontento cruzó su rostro, un gesto que solo los más observadores pudieron interpretar. Su voz, que había fluido con naturalidad hasta ese momento, se tornó repentinamente tensa, como si la atmósfera alrededor de ambos hubiera cambiado de forma radical. Aunque el público continuaba disfrutando, ignorando el incidente, entre los dos artistas se respiraba una tensión creciente. Al finalizar la canción, los aplausos y vítores reverberaban en el recinto, pero la habitual pausa en la que los artistas se dirigían a sus fans tomó un giro inesperado. Nodal, en lugar de seguir el guión habitual, tomó el micrófono con una expresión que evidenciaba incomodidad, y con una frialdad sorprendente, soltó unas palabras que helaron el ambiente. No puede ser que sigas cometiendo los mismos errores. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a Bombazos VIP para más contenido exclusivo. El comentario resonó como un estruendo en los altavoces, silenciando instantáneamente a la multitud. Ángela, desconcertada, lo miró con incredulidad. Las palabras de Cristian no fueron un regaño privado, sino una humillación pública que dejó a la joven cantante visiblemente afectada. La incredulidad que reflejaban sus ojos manifestaba el impacto emocional que esas palabras habían provocado. Durante unos segundos, el público no supo cómo reaccionar. Algunos pensaron que podría ser parte de un espectáculo, pero la palpable tensión entre ambos artistas desmentía esa noción. Esto no es lo que habíamos practicado. Ángela, ya te lo he dicho 1000 veces, hay que estar concentrados, continuó Nodal, y su tono brusco sorprendió a todos. Las risas y aplausos iniciales se desvanecieron, dejando un silencio incómodo en su lugar. Ángela, con los ojos brillantes, respiró profundamente antes de replicar. Cristian, solo fue un error, todos cometemos errores, ¿o no? Aunque algunos en la audiencia aplaudieron en señal de apoyo, el joven no retrocedió. No cuando estamos en el escenario, le respondió con una frialdad que intensificó la tensión que ya había alcanzado un clímax. Los músicos que los acompañaban intercambiaron miradas nerviosas mientras que el público, que momentos antes vibraba de emoción, ahora observaba en un ensordecedor silencio, atónitos ante lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. En un gesto que demostraba una madurez insólita para su juventud, Ángela decidió controlar la situación. No voy a seguir discutiendo esto aquí, dijo con una sonrisa forzada, aunque su mirada delataba la confusión interna. Gracias a todos por su apoyo, esta noche es para ustedes, añadió, mientras intentaba redirigir la atención hacia el espectáculo. Sin embargo, Nodal continuó murmurando, captado por el micrófono, es que siempre lo mismo, provocando murmullos en el público. Algunos ya grababan con sus teléfonos, mientras otros observaban en un estado de asombro. Ángela, visiblemente afectada, intentaba mantener su compostura, pero el daño ya estaba hecho. Había dado todo de sí en esa actuación, pero Nodal había decidido reprenderla frente a miles de personas en uno de los escenarios más importantes de su carrera. La sensación de humillación y enfado se acumulaba en su pecho, el corazón latiendo con fuerza mientras se sentía emocionalmente agotada. Inclinando sutilmente la cabeza hacia el micrófono, Ángela expresó en voz temblorosa, «Perdón, pero necesito un momento». Con estas palabras, se giró y abandonó rápidamente el escenario. El telón cayó tras de ella, dejando al público en un estado de profunda confusión. Algunos comenzaron a abuchear, no a Ángela, sino a Nodal, quien permanecía solo en el centro del escenario, enfrentándose a una audiencia que ahora se mostraba hostil. Al darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho, Cristian intentó recomponer la situación.
Bueno, sigamos con el show, pronunció con una sonrisa tensa, pero el daño ya se había infligido. Los abucheos no cesaban, y la atmósfera en el recinto había cambiado de manera drástica. Lo que había comenzado como una prometedora noche de música y camaradería entre dos talentos ahora había culminado en un tenso y desconcertante enfrentamiento que sería difícil de olvidar. Nodal, acostumbrado a dominar el escenario y a ser aclamado por su poderosa voz y presencia imponente, ahora se encontraba ante una multitud que no lo vitoreaba, sino que lo cuestionaba. La insatisfacción era evidente, y mientras se luchaba por continuar con el espectáculo, la ausencia de Ángela era un vacío imposible de llenar. No importaba cuántos intentos hiciera por justificarse, la tensión que había creado con sus palabras no desaparecería rápidamente, como una oscura nube que se había instalado sobre ambos. Tanto Christian como Ángela se encontraban en un espacio mental donde los recuerdos de lo que había sido una colaboración armoniosa se desvanecían. En aquel camerino, donde las luces y la música habían sido reemplazadas por una sombría realidad, la tormenta emocional que se desataba en su interior exigía atención. Ángela, cada paso que daba hacia su camerino, la acercaba a refugiarse de la presión que la rodeaba. El temblor en sus manos era apenas perceptible, pero sentía su respiración acelerarse. Sabía que todas las miradas estaban sobre ella, no solo las de su equipo, sino también las cámaras que buscaban capturar cada instante del drama que se desarrollaba entre bastidores. Cuando finalmente llegó a su camerino, cerró la puerta de un golpe, como si quisiera colocar un muro entre ella y la presión que la invadía. Dejó que su espalda se apoyara contra la superficie fría de la puerta, inhalando profundamente, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Todo el esfuerzo y dedicación que había depositado en esa colaboración parecía haberse derrumbado en un abrir y cerrar de ojos. Los ecos de los vítores del público aún retumbaban débilmente en su mente, pero en vez de consolarla, solo intensificaban la maraña de emociones que la invadían: tristeza, frustración, enojo y un profundo sentido de injusticia. Con un suspiro cansado, se dejó caer en una de las sillas del camerino, intentando encontrar algo de calma. Su corazón seguía latiendo con fuerza mientras sostenía el borde de la mesa de maquillaje con manos temblorosas. Sus ojos, que tantos destellos de determinación habían tenido, ahora reflejaban una mezcla de agotamiento y desilusión. Deseaba gritar, llorar, desahogarse, pero sabía que no podía permitir que esa vulnerabilidad la superara, no en ese lugar, no ante la presencia de nadie. De repente, la puerta del camerino se abrió de forma abrupta, interrumpiendo su intento frágil de conseguir tranquilidad. Nodal irrumpió, su rostro reflejando la ira contenida que lo dominaba. «¿Qué crees que estás haciendo?», lanzó, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco que reverberó en el pequeño espacio, llenándolo de agresividad y tensionando aún más la atmósfera. Ángela, levantando la mirada, no se molestó en levantarse de la silla. Su voz, fría y controlada, fue una respuesta calculada. «No pienso hablar contigo ahora». La frialdad en sus palabras contrastaba con el torbellino de emociones que la invadía. Pero Nodal no estaba dispuesto a ceder. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Dejaste el escenario. Ángela, esto es un trabajo profesional. No puedes simplemente huir cada vez que las cosas no salen como deseas», le espetó, acercándose un paso más, mientras su voz se tornaba áspera, como si pretendiera imponer su visión a través de la fuerza de sus palabras. Sin embargo, Ángela no era una persona fácil de intimidar. Con una calma que solo puede tener alguien que ha sido profundamente herido, comenzó a levantarse lentamente, encarando a Christian cara a cara. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y enojo. «¿Y tú tienes idea de cómo me hiciste sentir allá afuera?», replicó, su tono más firme y cargado de emociones reprimidas. «Me humillaste delante de todos. No es la primera vez que cometo un error, pero jamás te he gritado en público. No tienes derecho a tratarme así». La tensión en el aire era palpable, y el reducido camerino parecía volverse aún más pequeño bajo el peso de sus palabras. «Esto no se trata de sentimientos. Se trata de profesionalismo», respondió Nodal, elevando la voz como si cada palabra fuera una daga que intentara hacerle comprender su perspectiva. Sin embargo, el aumento de tono solo intensificaba el conflicto. Ángela, al retroceder un paso instintivamente, pero sin dejarse amedrentar, soltó: «Basta, Christian», con su voz quebrándose ligeramente por la emoción acumulada. «Ya no puedo más con esto». Christian se detuvo, visiblemente confundido por la desahogada expresión de ella. Su ceño fruncido denotaba que no comprendía del todo lo que estaba sucediendo. «¿Qué quieres decir con que no puedes más?», preguntó, esta vez con un tono más suave, aunque la tensión aún permanecía palpable. Ángela soltó un suspiro, sintiendo que las lágrimas que había estado conteniendo estaban a punto de desbordarse. «Me hace sentir como si nunca fuera lo suficientemente buena», admitió, su voz apenas un susurro, pero cargada de una verdad devastadora. «Siempre encuentras algo mal.
Hoy fue una nota equivocada, pero mañana será cualquier otra cosa. No puedo seguir así. Me está destruyendo. Por un instante, el silencio ocupó el espacio entre ellos. Christian observó a Ángela, dándose cuenta por fin del impacto de sus acciones, y comprendió que aquello que había comenzado como una cuestión de profesionalismo se había revelado como un asunto mucho más profundo. No quería hacerte sentir así, dijo finalmente, con un tono mucho más suave, casi vulnerable. De verdad no quería. Sus ojos, que por lo general brillaban con determinación, ahora reflejaban un genuino arrepentimiento. Ángela lo miró, sintiendo sus emociones al borde, pero ya no había enojo en su mirada, solo un cansancio abrumador. Lo sé, respondió, con un tono calmado pero firme. Pero eso no cambia lo que pasó. Necesito que entiendas que no soy perfecta, que voy a cometer errores, y eso está bien. No puedo seguir trabajando contigo si cada pequeño fallo se convierte en un enfrentamiento. Me estás destruyendo. Christian asintió, comprendiendo que en ese momento no quedaba más que decir. Ambos eran conscientes de que algo había cambiado en su relación esa noche, una grieta que podría ser reparada o que podría profundizarse y romperles para siempre. Cuando Christian salió del camerino, dejándola a solas con sus pensamientos, Ángela dejó escapar un profundo suspiro que llevaba conteniendo. El eco de las palabras intercambiadas resonaba en el pequeño espacio, mientras el mundo exterior continuaba su camino, ajeno a la tormenta emocional que justo había estallado. En ese camerino, la atmósfera se sentía cargada, como si el aire mismo estuviera impregnado de tensión. El zumbido de las luces fluorescentes, el crujir del cuero del sofá donde había descansado su mano, y el suave murmullo del aire acondicionado eran ahora los únicos sonidos que rompían el silencio. Sin embargo, para Ángela, esos detalles, antes irrelevantes, parecían intensificados, unos ecos de incomodidad que solo una confrontación de esa magnitud podría dejar. Si disfrutaste la historia, no olvides dar like y suscribirte a Bombazos VIP para que sigas recibiendo nuestros vídeos. Su vestido, que al principio de la noche había sido un símbolo de orgullo, ahora le pesaba sobre los hombros como una carga. Sus manos estaban levemente cerradas a los lados, no en un gesto agresivo, sino como una indicación de la intensa tensión que la invadía. La chaqueta que solía llevar con tanto orgullo ahora parecía demasiado ajustada, como si impidiera que respirara con comodidad. Pese a sus esfuerzos por mantener una apariencia controlada, había algo en la rapidez de su respiración que reflejaba el profundo impacto emocional que esta situación había generado. Ambos se encontraban atrapados en un espacio tan reducido que se sentía casi claustrofóbico. Las paredes, adornadas con carteles de conciertos pasados y recuerdos de artistas que habían pasado por ese mismo lugar, parecían cerrarse sobre ellos, intensificando el agobio. El aroma de flores que provenía de un ramo en la esquina, seguramente un presente de un fan o de algún miembro del equipo, contrastaba demasiado con la amarga conversación que se estaba desarrollando. Ángela cruzó los brazos sobre su pecho, un gesto casi instintivo para crear una barrera física entre ella y Nodal, pero no podía evitar cuestionarse cómo habían llegado a este punto. Recordaba vívidamente el comienzo de su colaboración, un periodo lleno de entusiasmo y admiración mutua, donde ambos compartían una pasión por la música y una dedicación ferviente a perfeccionar su arte. Sin embargo, se preguntaba cómo era posible que todo hubiera degenerado hasta ese extremo. ¿En qué momento el perfeccionismo de Nodal se tornó en una carga insoportable? Christian también parecía perdido en sus pensamientos. Su mirada vagaba por el camerino, y de vez en cuando, regresaba a posarse sobre Ángela, como si buscara las palabras correctas que expresaran lo que realmente sentía sin empeorar aún más la situación. Sin embargo, las palabras que había pronunciado en el escenario aún resonaban en el aire. Sabía que no podía retroceder en el tiempo para deshacer el daño que había causado. Por mucho que se arrepintiera de su explosión, ya era demasiado tarde para desandar lo que había dicho. La camisa blanca que llevaba bajo su chaqueta estaba ligeramente arrugada y marcaba las señales del sudor y el estrés del concierto, mientras que la cadena de plata que siempre colgaba de su cuello parecía tener un peso mayor al habitual. Christian trataba de aclarar sus pensamientos, pero todo se sentía fuera de su control. Reconocía que había actuado impulsivamente, pero esa impulsividad siempre había formado parte de su esencia. Vivir al límite, desafiando normas tanto en su vida personal como en la profesional. Sin embargo, esta vez, había cruzado una línea que nunca debería haber atravesado. El silencio en el camerino se hacía interminable, cada segundo se sentía eterno, y ni una palabra ni un movimiento rompían la tensión. Solo se escuchaba el zumbido de las luces y la respiración agitada de ambos. Aunque la cercanía física era evidente, una barrera emocional parecía insalvable. Estaban a pocos pasos de distancia, pero emocionalmente, se hallaban a kilómetros el uno del otro. Finalmente, fue Ángela quien rompió el silencio, aunque no con palabras. Dio un pequeño paso hacia el espejo, apoyando sus manos en la mesa frente a ella,
arqueando ligeramente la cabeza hacia abajo, un gesto que evidenciaba agotamiento, como si intentara procesar un torbellino de emociones. El reflejo de su rostro en el espejo le devolvía una imagen casi irreconocible, más vulnerable de lo que deseaba admitir, lo que la incomodaba aún más. Christian observó el gesto y, por un instante, su mirada se suavizó. Sabía que había cruzado una línea y en su interior, una parte de él se lamentaba por lo ocurrido, pero esa misma parte también luchaba con su orgullo, sin querer parecer débil o dar la impresión de que Ángela podía desafiarlo sin consecuencias. Después de una pausa, Christian, con un tono más apagado, finalmente se atrevió a preguntar: ¿por qué nunca me dices lo que realmente piensas? Su tono era apenas un susurro, pero estaba cargado de una intensidad emocional que sorprendió a Ángela. Ella levantó lentamente la cabeza, encontrando sus ojos reflejados en el espejo. ¿De qué hablas?, respondió, su voz más fría de lo que había pretendido. Christian dio un paso hacia ella, manteniendo una distancia prudente. Siempre te guardas las cosas. Nunca me dices cuando algo te molesta hasta que explota de esta manera, y luego soy yo el que queda como el malo. Ángela lo miró fijamente, mostrando una mezcla de incredulidad y frustración. ¿En serio estás diciendo eso?, preguntó, girándose para encararlo. ¿Crees que no te digo las cosas porque no quiero? Christian, cada vez que intento hablar contigo sobre algún tema importante, lo minimizas o te pones a la defensiva. No es que no quiera decirte lo que pienso, es que nunca me das el espacio para hacerlo. Christian abrió la boca para replicar, pero se detuvo. Las palabras de Ángela le habían golpeado con la fuerza de una revelación inesperada, y por un momento, quedó sin aliento. Sabía que, al menos en parte, ella tenía razón. Muchas veces su temperamento y su deseo de controlar todo le impedían escuchar a los demás, especialmente cuando se trataba de asuntos que lo involucraban directamente. El silencio regresó entre ellos, aunque en esta ocasión no era un silencio lleno de rabia, sino de reflexión. Ambos procesaban las palabras del otro, intentando entender cómo habían llegado a este punto. Ángela respiró hondo, esforzándose por calmar los latidos acelerados de su corazón. Era consciente de que había mucho en juego, no solo su relación profesional, sino también la manera en que trabajarían juntos en el futuro. No podía permitir que la acumulación de tensiones destruyera lo que habían logrado, pero tampoco podía continuar permitiendo que la dinámica se mantuviera como hasta ese momento. Christian comenzó a hablar, pero su voz se quiebra ligeramente. Se aclaró la garganta y volvió a intentar. Yo respeto tu trabajo, lo sabes. Te admiro mucho, pero esto no puede continuar así. Necesitamos encontrar una manera de trabajar juntos sin que tú sientas que todo depende de ti y yo que siempre estoy fallando. Ángela asintió lentamente, mirando a Christian con atención. Había comenzado a notar que su enojo disminuía poco a poco. Comprendía que él también había estado cargando con grandes expectativas, tanto de sí mismo como de su público. Sin embargo, era evidente que esa presión lo estaba afectando más de lo que él reconocía. A pesar de que ambos se encontraban bajo la misma presión, cada uno manejaba la situación de maneras distintas. Podríamos empezar por hablar más, sugirió finalmente Ángela, no solo de música, sino de cómo nos sentimos trabajando juntos. No puedo seguir si cada error se convierte en una pelea como esta. Christian levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, Ángela vio en sus ojos una chispa de comprensión. Sabía que el camino hacia el entendimiento no sería simple, pero al menos estaban comenzando a reconocer los problemas que habían mantenido ocultos por tanto tiempo. Espero que hayas disfrutado de esta apasionante historia. Si te gustó, por favor, dale like al vídeo, suscríbete a Bombazos VIP y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber de ti.